Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Adolfo Yáñez Gutiérrez. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso sobre el derecho de los pueblos indígenas. Históricamente, se podría afirmar que los derechos de los pueblos indígenas surgen en un inicio de la lucha por la libre determinación de los pueblos, que ha sido objeto de estudio desde el siglo XIV. Sin embargo, la persecución del reconocimiento de sus derechos ha sido el resultado de múltiples movimientos sociales alrededor del mundo, destacándose los de tribus y comunidades en Canadá, Nueva Zelanda, Norteamérica, África y Latinoamérica. El Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito en el año de 1957, que fue ratificado por México el 1 de junio de 1959, se puede referenciar como el primer trabajo realizado por el derecho público internacional que emite criterios fundantes del derecho de las poblaciones indígenas a nivel mundial. A pesar del esfuerzo de la comunidad internacional, dicho convenio no tuvo mayores efectos en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Así que fue hasta 1989 que el derecho de los pueblos indígenas se discute más formalmente en el Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales número C-169 de la Organización Mundial del Trabajo. Posteriormente se han creado diversos organismos desde el ámbito universal, dentro del sistema de la ONU, en tratados internacionales, en los sistemas regionales y en los estados, para reconocer y garantizar derechos sociales, políticos, culturales e incluso jurídicos a los individuos, pueblos y comunidades indígenas desde el ámbito internacional. En nuestro país, los derechos de los pueblos indígenas han evolucionado jurídicamente desde 1994 para finalmente ser plasmados, reconocidos y garantizados constitucionalmente a partir de la reforma a la Constitución del 10 de junio de 2011, fecha en que se promulga la llamada Ley Indígena. Por su parte, los organismos defensores de derechos humanos se pueden clasificar en diferentes ámbitos, como son el Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se integra básicamente por el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo Económico y Social como organismos que tienen mecanismos desarrollados para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. En el caso de los derechos humanos está el mecanismo de expertos que proporciona al Consejo conocimientos temáticos especializados sobre los derechos de los pueblos indígenas y presenta estudios opinados, investigación y propuestas. Asimismo, el relator especial reúne, solicita, recibe, intercambia información y comunicaciones y formula recomendaciones y propuestas. Este órgano trabaja en estrecha coordinación y cooperación con el mecanismo de expertos. Por su parte, el Consejo Económico y Social cuenta con el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que presta asesoría especializada y formula recomendaciones sobre las cuestiones indígenas al Consejo. Asimismo, prepara y divulga información sobre las cuestiones indígenas. Dentro de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, destacan los siguientes: el Comité de Derechos Humanos, que fue creado en el Pacto Internacional de Derechos Humanos, de Derechos Civiles y Políticos; el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue creado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que se creó en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial. Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño fue creado en la Convención sobre los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura en la Convención contra la Tortura. Desde el punto de vista de los sistemas regionales, destacan las siguientes organizaciones:
En la Organización de Estados Americanos se crearon la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mismas que atienden asuntos de toda índole, pero también de atención a los pueblos indígenas. Está la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Consejo de Europa y Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dentro de los derechos de los pueblos indígenas que se han logrado conseguir está el derecho a la libre determinación, a sus propias costumbres, tradiciones y cultura, a participar en la adopción de decisiones en asuntos indígenas, al reconocimiento de sus tierras, territorios y recursos, a derechos económicos, sociales y culturales en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos de los países y el derecho a la autonomía y al autogobierno. Dentro de estos destaca el derecho a la libre determinación, puesto que esto permite que se conserven todas sus tradiciones, sus costumbres, sus usos y costumbres que se rijan por sus propios sistemas normativos. En general, el derecho a la libre determinación concentra la mayoría de los derechos que han logrado los pueblos indígenas. Es todo por nuestra parte. Hasta la próxima. Y muchas gracias.